La verdad es que considero todo un reto predicar acerca de la omnisciencia de Dios. No sé quién de nosotros será el más joven, creo que veo alguno por ahí, pero sin pensar en los niños más niños, que a lo mejor, pero en los jóvenes, si yo le preguntara a un joven, ¿qué quiere decir que Dios es omnisciente? Sabiendo que en la ESO estudian lo que es, pues, omnívoros, ¿no? Que comen de todo, ¿no? ¿Y qué es omnisciente? O bueno, para hacer más difícil la pregunta, ¿qué significa que Dios es todopoderoso? ¿A qué lo sabemos? Pues vámonos a casa, ¿no? Pero no es un reto tratar algo tan que parece obvio. Meditando, orando sobre este mensaje, sobre esta realidad de Dios, el Señor a donde me ha llevado es, por ejemplo, versículos como el de Santiago, la próxima diapositiva. Santiago cuando dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer que Dios es uno, bueno, no es tan obvio para el tiempo en que se escribió la Escritura, porque las civilizaciones normalmente siempre o la mayoría de veces han sido politeístas, han creído en un Olimpo de dioses. Entonces, si alguien entiende que Dios es solamente uno, bueno, ya ha hecho algo. Pero Santiago a lo que va es, mira, esta verdad tan básica, tan sencilla que aprenden nuestros niños desde que aprenden las palabras. Los judíos sabéis que tenían el Shema, esa declaración, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4 en adelante. O sea, lo primero que oían de Dios es que Dios era uno. Entonces, ¿tú crees que Dios es uno? Pues haces bien, pero déjame decirte que eso por sí no vale para nada. Pues así el Señor me ha llevado a tratar este tema de la misma manera. Que Dios sabe todas las cosas, vaya novedad. Que Dios lo puede todo, vaya novedad. Ahora queremos saber, hombres y mujeres frágiles, vulnerables, que si nuestra fe no tiene obras, es muerta. Que solamente conocer que Dios lo sabe todo y lo puede todo no sirve para nada. Este tema nos llama a marcar la diferencia. Tiene que haber una diferencia. Si en esta mañana tú estás sentado aquí y lo único que se te ocurre decir cuando piensas que Dios es omnisciente es que Dios lo sabe todo, punto, ¿qué problema? ¿Qué problema? Porque estamos hablando de la infinidad de Dios. Algo que como seres humanos se nos escapa. Porque si algo somos limitados. Cualquier pequeña consideración del universo, de nuestro propio sistema solar, de nuestra naturaleza, somos tan pequeños y limitados que si lo único que sabemos o pensamos cuando pensamos en que Dios lo puede todo es, no, Dios lo puede todo. Si solo es eso, tenemos un problema. Hay una diferencia entre aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es creyente por la gracia de Dios, engendrado por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, y aquella persona que solamente es cristiana por cultura. La diferencia la marca la presencia y la obra del Espíritu Santo, particularmente lo que entendemos como la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios es un Dios que no es que podamos ir a Dios por la razón, pero Dios ha querido revelarse a nosotros, a las personas, los seres humanos, de una manera que para nosotros sea comprensible. O sea, Dios que es infinito en grandeza, en majestad, en persona, Dios ha querido escoger palabras, expresiones para comunicarnos quién es.
para que nosotros sepamos quién es Dios y nos podamos acercar a Él. Pero además de eso, el Espíritu Santo de Dios trabaja con su palabra y cuando alguien, un ser humano, se arrepiente de sus pecados, porque Dios es un ser moral, se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo como su Salvador y busca a Dios, entonces encuentra en la Escritura no solamente conceptos facilones de quién es Dios, sino encuentra en la Escritura verdades de cómo es su Padre Celestial. Y ya no es una frase sencilla, Dios sabe todo, Dios lo puede todo, sino que es una realidad que transforma la vida. Es un conocimiento que ya no es un conocimiento externo. Por ejemplo, si yo os dijera, ¿sabéis que el universo no es infinito? La mayoría de vosotros me diríais, es verdad, pero ¿habéis visto el límite del universo? No. Es algo que oímos de las revistas, de la televisión, de la ciencia, pero no lo hemos visto. Pero otra cosa es cuando lees en la Escritura que Dios todo lo conoce, todas las cosas creadas están abiertas y desnudas delante de Él, a quien tenemos que dar cuenta. Esa es otra forma de ver que Dios conoce todas las cosas. Y ya no es un conocimiento externo, que no tenemos como que el universo tiene unos límites, sino que es un conocimiento interno que además transforma nuestro interior y nos ayuda en nuestra relación con nuestro Dios. Además de eso, el creyente tiene el deber, o estamos llamados a expresar a este mundo quién es nuestro Dios, anunciar las virtudes de aquel que nos amó, expresar a este mundo quién es nuestro Dios. El creyente está llamado a ser sal y luz en la tierra. Debemos tener una palabra profética hacia el mundo, decirle al mundo que debe arrepentirse, que no basta con creer que Dios es un ser supremo, grande, majestuoso, que todo lo sabe, que todo lo puede. Eso es lo mismo que el Dios de los islámicos o el Dios de cualquier otra religión. Pero nuestro Dios es diferente. Y el Dios que debemos proclamar debe ir primero con una llamada al arrepentimiento según la santidad de Dios. Y debe ir con una fe hacia el Señor Jesucristo como la revelación final de Dios a los hombres. La Iglesia, estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. La predicación, la experiencia de la Iglesia debe ser esa columna y baluarte. De tal manera que nuestro mensaje y nuestra práctica debe ser inequívoco, debe ser como una luz en las tinieblas. Así que debemos proclamar de que Dios es omnisciente y omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, luego diré algo más. Que Dios es un Dios personal, es una personalidad. A veces Agustín dijo que persona es un término demasiado humano y a veces tendemos a humanizar a Dios. Pero Dios es una personalidad, es un Dios personal. Podemos hablar con Él, es un ser que siente, que conoce, que tiene su voluntad, sobre todo que tiene un discernimiento, una naturaleza santa que discierne entre el bien y el mal. Nosotros creemos en un Dios personal que nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Eso es lo que dice la Escritura. Y ahí entramos ya en qué significa que Dios lo conoce todo. No solamente que conoce las estrellas, no, conoce mis intenciones también. Conoce mi persona mejor que yo la conozco. Y que es soberano, todopoderoso sobre el universo. No solamente que Él es capaz de,
sino que Él sustenta con la palabra de su poder el universo donde vivo. En Él, como dice en el libro de los Hechos el apóstol Pablo, en Él nos movemos, en Él somos, vivimos en Dios, porque Dios ha creado todas las cosas. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, le reconocemos como el único soberano del universo y no como una fuerza como la electricidad o como la energía solar. No, como una persona, un ser personal. Igualmente la Iglesia, junto con ese mensaje de ese Dios personal y único, como dice Santiago, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano? Dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Nuestra confesión de la grandeza de Dios debe estar acompañada por una vida práctica, y nosotros como Iglesia, como columna y baluarte de la verdad, como defensa de lo que es la verdad de Dios delante de este mundo, necesitamos igualmente defender una práctica, una vida que significa la fe en ese Dios. Eso nos lleva a que la Iglesia sí es verdad que es una comunidad cuya predicación, cuyo mensaje, cuyo amor es abierto al mundo. Pero la Iglesia es una entidad cerrada. Alguno a lo mejor dice, ¿qué me estás diciendo, Manuel? Sí. La Iglesia es una entidad cerrada. ¿Qué quiere decir? Que para que una persona sea parte de la Iglesia universal, debe ser, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, bautizada por el Espíritu Santo en Cristo. El mundo está fuera de la Iglesia. Y cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, es introducido en la Iglesia. Y si cuando vive en la Iglesia no vive en coherencia con el mensaje de Dios, podríamos leer 1 Corintios capítulo 5, cuando el apóstol Pablo dice que hay una fornicación en medio de la iglesia de Corinto que ni aún se nombra entre los gentiles. Y dice, por lo tanto, reunidos yo con el Espíritu de Jesucristo, echad al tal, entregadlo a Satanás. La iglesia que es cerrada expulsa a un miembro en la expresión pública de lo que es la Iglesia, porque vive una vida inconsistente con el mensaje de la Iglesia. Y la Iglesia, como columna y baluarte de la verdad, debe no solamente decir que Dios es todo lo conoce y todo lo puede, sino que es un Dios santo y que nuestras vidas deben ser ejemplos coherentes de esa santidad. A la Iglesia se entra por el bautismo, la Iglesia general, en la expresión pública me refiero. La Iglesia normalmente, aún en nuestras constituciones, tenemos una declaración de fe. En las iglesias que estamos estudiando los viernes en Apocalipsis, veréis que a veces el Señor dice, tengo contra ti que permites, por ejemplo, a Jezabel enseñar a mis hijos a fornicar. Falsa enseñanza es algo que la Iglesia debe denunciar, igualmente que falsa práctica. No podemos tolerar ni el pecado ni la falsa enseñanza, y por eso la Iglesia normalmente tiene una declaración de fe. Nuestra reunión no es, o no debería ser, entiendo yo, esto es muy personal, permitidme, pero yo creo que es lo que dice la Escritura. La Iglesia no es un grupo de familias que están juntos y que se conocen y se encuentran a gusto. La Iglesia es una reunión de hijos de Dios que pactan juntos unas convicciones y una defensa de la fe en medio de este mundo. Por eso digo que la Iglesia es una comunidad abierta en su predicación, en su testimonio, en su amor, pero en cuanto a su identidad, es una Iglesia cerrada. ¿Qué quiere decir? O estás en la Iglesia
o no estás en la Iglesia de Cristo. O eres nacido de nuevo o no lo eres. No podemos andar a medias tintas. A nadie se le pega el cristianismo. Esto no es algo contagioso como el COVID. Esto es una decisión que toma todo tu entendimiento, todos tus sentimientos, toda tu voluntad. Sabemos que luego al final podemos fallar, podemos caer, podemos dudar, pero en lo que está en ti como ser humano, la conversión a Cristo es una decisión que toma toda tu vida. Nada más y nada menos. ¿Qué tiene que ver entonces todo esto con omnisciencia y omnipotencia? Queremos considerar la omnisciencia de Dios. Omni, todo, ciencia, conocimiento, todo conocimiento de Dios, o toda la capacidad de Dios, como parte de una revelación que Dios nos da para que sepamos cómo es Él. Y la da especialmente a ti, que has venido con arrepentimiento y con fe a la cruz de Cristo. Y si en esta mañana tú no conoces a Dios de esta manera, lo que te invito o te hago partícipe de que Dios ha dejado esta revelación como una llamada a tu corazón. No te contentes con saber que Dios es uno. No te contentes con tener ciertos conceptos de Dios. Si esos conceptos no tienen una realidad personal dentro de tu alma que transforma tu existencia, debes preguntarte si entiendes el mensaje que Dios te da. Espero que en la predicación de esta mañana, si algo sirva, es para diferenciar cómo es esa revelación que Dios da al creyente, mostrándole que Dios, nuestro Padre, conoce todas las cosas y todo lo puede. Queremos ver la omnisciencia, la omnipotencia de Dios desde el corazón del creyente. ¿Qué significa que el Espíritu Santo ilumina en nuestros corazones esa realidad? Igualmente, quisiera que esta meditación fuese una exhortación para que seamos conscientes que hay una diferencia entre el Hijo de Dios y el que todavía no ha nacido de nuevo. Hay una diferencia entre el mundo y la Iglesia, y esa diferencia es absoluta, tan grande como el cielo del infierno. Quizás teológicamente, por darnos algunos conceptos, hablamos de la infinidad de Dios. Dios es infinito y esta mañana tratamos sobre dos aspectos. Uno, sobre a cosas que se pueden conocer, eventos que se pueden conocer, actitudes que existen. O Dios es también infinito. No se le puede acotar, no se le puede limitar, no se le puede ni siquiera definir lo que Dios podría hacer. Es infinito en su capacidad de obrar. Con respecto a su conocimiento, la Escritura repetidamente nos dice que su entendimiento es inmensurable, no se puede medir. No puedes tomar un metro y decir, el conocimiento de Dios empieza aquí y acaba aquí. No, es infinito. Todo es transparente delante de Dios. Eso significa que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con su sabiduría. No hay otra mejor forma de hacer las cosas. No hay un mejor plan de salvación. Cuando tú y yo vamos a la Escritura, debemos de entender que lo que está allí plasmado es la sabiduría de un Dios que lo sabe todo. No como nosotros, que apenas sabemos algo de verdad. Hace poco leí con escándalo en un Facebook, no voy mucho a las redes, tendría que ir más porque hay amigos que conocemos por ahí, pero uno decía que
el responsable de que en las iglesias se obligue a pagar el diezmo es San Agustín de Hipona. Y otro le responde y dice: gracias por la información. Digo, ¿qué información? Como mínimo que diga en qué libro, en qué capítulo y en qué página, ¿no? O que diga cómo ha saltado del año 425, 450 hasta nuestros días. Directamente de Agustín hasta la Iglesia evangélica. Por favor. Dios ha hecho todo con sabiduría. No hay límites a la sabiduría o el conocimiento de Dios. Creemos en un Dios personal que conoce la verdad, conoce el pasado, el presente y el futuro. Nos conoce a la perfección. Jeremías 17, 9, 10 dice: engañoso es el corazón, se entiende humano, más que todas las cosas, y perverso. Nuestros corazones tienen esa capacidad de retorcer las cosas, de acomodar la realidad a lo que a nosotros nos interesa. Y dice Jeremías: ¿quién lo conocerá? ¿Acaso piensas que tú conoces las profundidades del corazón de tu esposa, de tu marido, de tus hijos, de tus padres o de tu propio corazón? Jeremías dice: ¿quién lo conocerá? ¿Y sabéis cuál es la respuesta? El Señor dice: yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sí hay alguien que conoce todas las cosas, alguien en quien podemos descansar, nuestro Dios. En segundo lugar, Dios es infinito en su capacidad de obrar. Eso significa que Dios creó todas las cosas, como dice la Escritura, todo lo que existe fue hecho por Él. Nada de lo que existe existiría si no fuese porque Él lo hubiera creado. Y Dios tiene total control sobre el universo. Dios se reveló desde los patriarcas como el Todopoderoso. Dios resuelve cosas que parecen imposibles. Dios manifiesta su poder en la creación. La historia del pueblo de Israel está llena de obras sobrenaturales. Dios ha mostrado su poder también en el control del curso de la historia. Aún, como dice la Escritura, la ira del hombre te alabará. Aún el hombre, cuando obra mal, como Judas, cuando traicionó al Señor, él será plenamente culpable de lo que hizo. Pero pilló por desprevenido al Señor. De repente Dios dijo: ¡ay! ¿Qué voy a hacer que Judas traiciona a Jesús? Hechos capítulo 2 dice: no. Esto estaba según el determinado consejo de Dios desde antes de los siglos. Nada pilla desprevenido a Dios. Esto significa que Dios nunca es frustrado en lo que desea obrar. Dios no es un ser frustrado y nosotros no deberíamos frustrarnos. Yo a veces me frustro. ¿Por qué? Porque tengo unas expectativas que luego no se cumplen. Pero he de mirar a Dios, que Dios no se frustra. ¿Se frustra el Señor porque mucha gente no crea en Él? ¿Porque no acepten a Cristo? ¿Qué va? En absoluto. Él sabe lo que hace y ama a los suyos. Por otra parte, Dios no obra arbitrariamente. Dios no hace lo que es ilógico, lo que es absurdo o lo que es contradictorio. Eso de que podría Dios levantar una piedra más grande de lo que Él pudiera hacer, es un oxímoron, es una contradicción en sí misma. Es como decir: ¿alguien puede ser tan tonto que sea el más sabio de todos los hombres? Es una contradicción. Dios no puede hacer circunferencias cuadradas, no puede deshacer la historia, no puede obrar en contra de su naturaleza moral o en contra de sus promesas. Y esas cosas no son limitaciones, sino fortalezas de su carácter.
Otra característica del poder de Dios, como dice la Escritura en Efesios y otros pasajes, es que Dios obra según el puro afecto de su voluntad. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando Dios decidió enviar a su Hijo, no lo hizo porque nosotros le diéramos pena, en el sentido de que necesitábamos, y claro, Dios se vio forzado. No. El Señor lo hizo porque Dios es amor. Y aunque Él entendía la profundidad del pecado del corazón del hombre y que muchos le rechazarían, pero aún así quiso enviar a su Hijo según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Creemos en un ser personal que tiene todo poder sobre nosotros, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestro mundo, sobre la historia de la humanidad, sobre las edades, sobre los tiempos, que Él dice. ¿Es eso una realidad asimilada en nuestro interior que transforma y caracteriza nuestra manera de vivir? Si es así, empezamos a conocer a Dios. Solo empezamos a conocerle. Si solamente pensamos en que Dios lo sabe todo y lo puede todo, vámonos a casa que ya está todo vendido. Entonces no hemos entendido ni la mitad. Pero si nos hemos sentado y por la ayuda del Espíritu Santo a través de su palabra, el Señor ha abierto algo de nuestros ojos a la realidad de su infinidad, y eso nos humilla delante de Él, nos dispone delante de su presencia y nos lleva a adorarle, estamos empezando a conocerle. Me gustaría rápidamente ir por uno de los salmos donde se ve claramente reflejado cómo el Espíritu Santo de Dios le ha hecho ver a una persona, al salmista, que Dios es omnisciente y omnipotente. Y vamos a ver la diferencia que hace en un creyente estas palabras, la profundidad, el efecto, la transformación de su disposición en su vida. Salmo 139, versículo 1. Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, Dios nos conoce. Segundo, Dios, no solo que todo lo puedo, sino que Dios me ha creado. Soy lo que soy porque Dios me ha hecho así. No la inclinación al mal, pero sí toda mi esencia la debo a Dios. Y en tercer lugar, eso lo que significa es una dependencia en Dios. Me vais a permitir que vaya un poco rápido porque no, tampoco es cuestión de alargar desmesuradamente esta predicación. Pero este salmo lo conocéis, así que no creo que sea demasiado malo, digamos, ir un poco más rápido. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. El salmista entiende no solamente que Dios sabe todas las cosas, sino me has examinado y me has conocido. Todo es transparente delante de Él. En primer lugar, lo que vemos es que la alabanza de la Escritura se centra en Dios y en su persona, en sus atributos, lo que Él es. Está bien que a veces también se habla de nuestros sentimientos y eso, pero cuidado con girar demasiado a una adoración antropocéntrica, donde el centro de mi adoración es lo que yo siento, lo que yo doy a Dios, lo que yo... No, la Escritura se arrodilla y genera esa adoración al considerar quién es Dios. La adoración es teocéntrica. Dios conoce todas las cosas sin necesidad de esforzarse. Pero aquí el salmista entiende, porque Dios así nos lo expresa, que no solo es que Dios lo conozca todo, sino que tiene un interés en conocerte a ti. Tiene un interés, me has examinado. Es una palabra que implica como si Dios hubiera examinado minuciosamente cada parte de tu vida.
Ese es el interés que Dios tiene. Versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Aquí hablamos de obras, fijaos. El salmista presenta el conocimiento de Dios en dos áreas, por supuesto conectadas, pero fijaos cómo es esta poesía preciosa hebrea. El su sentarse y su levantarse, el andar y el reposo. No hay acción que pasa desapercibida delante de Dios. Nuestra vida ocurre delante de Dios. Dios como creador está interesado en esas almas que Él ha creado. Y Dios mira y considera a ti y a mí. Ese es el Dios en quien creemos. No es un Dios que creó este mundo y se fue, sino que es un Dios interesado en ti. Te ama. No quiere tu destrucción ni tu ruina, ni en esta vida aquí, ni tampoco en la eternidad. Dios conoce nuestras acciones, nuestras omisiones, nuestras iniciativas y cuando tenemos pasividad, nuestros impulsos y nuestras tolerancias. Todos nuestros caminos son conocidos. Esta palabra conocido en hebreo a veces es como aventado, como si fuera nuestros pensamientos como el trigo, que primero se pisa y luego se aventa y se separa lo que es la paja del grano de trigo. De esa manera el Señor conoce, no como si fuera paja y trigo, sino Él conoce hasta lo más pequeño, la esencia de nuestras acciones. Dos consideraciones rodean ese conocimiento de Dios. Desde lejos conoce Dios nuestros pensamientos. No tiene que esperar y acercarse y preguntarnos y hablar, sino que el Señor nos conoce desde lejos. No hay inclinaciones ni segundas intenciones que Dios no sepa. Para nosotros es muy difícil discernir nuestras intenciones del corazón, pero para Dios no. El apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 4, dice: yo no me condeno a mí mismo, pero tampoco por eso soy justificado. Cada uno recibirá de Dios la alabanza. Nosotros no sabemos a veces cuándo hemos tenido una motivación correcta o no. Mateo capítulo 25, cuando están las naciones delante del Señor y el Señor les dice: mira, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. ¿Qué le dicen a aquellos que lo habían hecho? Señor, ¿cuándo? Porque no lo sé, no lo sé. No lo sabemos, pero para el Señor no existe nada que pueda tapar nuestras verdaderas intenciones. Sigue hablando el salmista de cómo Dios le conoce y dice: aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. El conocimiento de Dios no necesita que verbalicemos nuestros pensamientos. Cuando vamos a expresarnos, el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Dios nos conoce con toda claridad y, por supuesto, sabe si lo que vamos a decir es verdad o solamente a medias. Dice: detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Fíjate, nos vuelve a expresar no solamente el conocimiento que tiene Dios, sino el interés que tiene el Señor en ti. Dios te ama. Por eso es inaceptable cuando una persona pasa toda su vida rechazando a Dios. Ya lo ha dicho todo. Dios le ha ofrecido su interés, su llamado, aún el sacrificio de su propio Hijo. El conocimiento de Dios tiene un propósito. Dice el salmista: delante, detrás me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Dios tiene un propósito, un interés activo, no pasivo. El Señor no solo nos examina, sino que nos rodea, nos protege. Y sobre nosotros pone su mano. Dios tiene una intencionalidad en tus circunstancias
Y particularmente Dios tiene un interés en cómo las circunstancias te afectan. Eso es difícil pensarlo cuando estamos sufriendo, pero debemos ir a la Escritura y entender, Señor, tú conoces todas las cosas. Salmo 139, versículo 6, continuando en cómo Dios conoce todas las cosas. Fíjate lo que provoca en el corazón del Hijo de Dios la revelación de la grandeza de Dios en cuanto a su conocimiento. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. O sea, Señor, me estás sobrepasando. O sea, la consideración de quién tú eres me abruma, me sobrecoge. Alto es, no lo puedo comprender. Hemos comenzado la predicación diciendo, ¿qué significa que Dios lo conoce todo? Eso. Pues el salmista, cuando se trata de un discernimiento espiritual que ya nos ha dicho un montón de cosas, acaba diciendo, bueno, es que es demasiado maravilloso, demasiado grande, no puedo comprenderlo, no puedo alcanzarlo. La consideración de Dios produce una adoración, un reconocimiento de su grandeza. Tenemos unos versículos después, desde el 7 hasta el 10, que quizás se podrían asociar con la omnipresencia de Dios, pero permitidme vincularlo con la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque versículos 11 y 12 parece también referirse a ese conocimiento de Dios. Cuando dice, versículo 7, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No solamente es por la omnipresencia de Dios, sino es que Dios conoce todas las cosas. Versículo 11, si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán. O sea, la oscuridad hará que Dios no me vea. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Porque Dios conoce todas las cosas. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Otra vez esta expresión. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, tú conoces todas las cosas. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada, y eso nos incluye a nosotros. Sabemos que no somos una directa creación de Dios, pero somos una indirecta creación de Dios, como veremos enseguida. No hay cosa creada que no sea manifiesta, abierta delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios nos conoce. Bueno, no tengo tiempo para decir mucho, pero antes hablaba de la práctica de la Iglesia que debe defender esta declaración de quién es Dios. Esto no solamente se trata de un conocimiento general. Si decimos que Dios es omnisciente, ¿de qué nos sirve? ¿No creen eso también los demonios y tiemblan? Pero la fe sin obras es vana. ¿Qué pasa cuando tenemos críticas, murmuraciones? ¿Qué pasa cuando vivimos de una manera que Dios no le agrada y como que no pasa nada? Recuerdo a un pastor que me dijo una vez, dice, veo muy poco temor de Dios en la iglesia que él pastoreaba. Y yo digo, ¿y eso? Dice, porque los hermanos se atreven a hablar unos de otros como si Dios no les estuviera viendo. No se dan cuenta que están hablando delante de Dios en contra de otro acerca de cosas que realmente no saben, porque no conocemos las intenciones de los demás. Pero vamos al segundo punto muy rápidamente. Dios me ha creado. No solo Dios es todopoderoso, sino que me ha creado. El salmista sabe muy bien de dónde vienen los hijos. Sabe muy bien que fue formado en el vientre de su madre. Sabe muy bien, pero también entiende que en esa formación natural de un bebé, por una unión de un padre y una madre, esperamos que sea en amor, que conciben un embrión, como él mismo habla aquí,
Pero él entiende que, aparte de los procesos naturales, Dios está también ahí. Y por eso dice, porque tú me formaste en mis entrañas, en mi interior, el centro de mis emociones, de mi sentir. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Fijaos cómo, conociendo los procesos naturales, aquí no estamos hablando de un místico ignorante que cree que Dios con una varita mágica hace crecer a los bebés en las barrigas de las madres. Este es un hombre que sabe de dónde vienen los bebés, pero que ve más allá y entiende que Dios supervisa todo lo que sucede en el vientre de la madre. Y personalmente, delante de Dios, entiende que Dios le formó. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Entretejido en lo más profundo de la tierra. No significa en el núcleo de la tierra, donde hay níquel y otros metales pesados en incandescencia. Está hablando del vientre de la madre, una forma preciosa y poética. Mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Déjame hacer un pequeño paréntesis, joven, al menos para mí. Claro, cuando uno es joven me gustaría ser un poco más alto, un poco más así, un poco más asá, ¿no? Y a veces te frustras y dices, ¿a quién voy a gustar? ¿No? Déjame decirte, este versículo es precioso para eso. Mi embrión vieron tus ojos, en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Dios no solo es el creador del mundo, sino es mi creador, entendiendo los procesos naturales de la vida. Sigue el salmista y termina hablando de esa dependencia de Dios. Después de pensar en que Dios me conoce, que Dios me ha creado, dice otra vez, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. El sentimiento de sentirse sobrecogido, sobrepasado por la grandeza de Dios. Eso es lo que puedes disfrutar. Esto no es meditación trascendental. Esto no es filosofía zen. Es comunión con el Dios Trino. Es la comunión que, como dice 1 Juan capítulo 1, es verdaderamente con el Padre y con el Hijo. A través de la palabra de Dios disfrutamos de esos pensamientos de Dios. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. ¡Qué maravilla! No es aquello de que, esto va a ser como un globo que cuando me despierte mañana va a desaparecer. No. Te despertarás mañana y seguirás disfrutando en la grandeza de Dios. Así es como ve un creyente a su Dios. Es una dependencia que vive delante de Dios. Despierto y aún estoy contigo. Es una dependencia de Dios que se identifica con Dios en su carácter y su santidad, como hemos dicho de un principio. Una fe sin obras es muerta. Decir que Dios sí conoce todas las cosas, es todopoderoso, y si tu vida no lo demuestra, eso es vano, no vale para nada. Dice aquí el Salmo, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Fíjate, en esta época de la tolerancia como un fundamento innegociable, aquí el salmista toma un bando y entiende que Dios es santo y que la injusticia está en contra de Dios. Y dice, y el salmista se identifica con Dios y se pone en el lado de Dios. Y eso es lo que debe hacer el creyente y la Iglesia. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfeman, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Señor, a los que te aborrecen. Me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Con quién andas? ¿Con quién te sientas?
con qué consejos interactúas son importantes para Dios. Y por último, una dependencia que busca a Dios para mantener una integridad de corazón. Porque nosotros mismos sabemos que nuestro corazón es engañoso. No somos mejores que las demás personas. Pero buscamos a ese Dios que conoce todas las cosas, que todo lo puede y que tiene interés sobre nosotros. Lo ha demostrado con su Hijo. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino retorcido, ve si estoy intentando acomodar mis pensamientos para justificar una vida que es un engaño. Y guíame en el camino eterno. Para terminar, ¿vemos la diferencia en cómo una persona que no conoce al Señor dice, Dios sabe todas las cosas? Y vemos cómo un creyente debe explorar en que Dios conoce todas las cosas. En este salmo se nos expresa una adoración a Dios, una posición en referencia a la santidad de Dios y una búsqueda por una integridad. Como Iglesia, anunciamos a ese Dios como marca clara de su identidad en la práctica. Cuidamos de identificarnos como Iglesia con una fe y una práctica correcta. Qué importante. Que el Señor nos ayude y que nuestra comprensión de Dios tenga esa diferencia marcada y gloriosa de la iluminación del Espíritu Santo en nuestros corazones, que es lo que vemos en el Salmo 139. Que el Señor os bendiga.